cosa, los presidentes de Brasil y Argentina, Lula da Silva y Alberto Fernández, defendieron la creación de una moneda común en la región para uso comercial. Una iniciativa que fue matizada de alguna manera por el ministro de Hacienda de nuestro país, Mario Marcel, quien aseguró que Chile está cómodo con una política monetaria propia. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Cristian Echeverría, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias. A ver, tengo tantas cosas que preguntar porque uno no sabe muy bien cómo funcionaría esto. Es una idea que los presidentes han puesto sobre la mesa. En el contexto de la CELAC también pretenden hablar un poquitito más de esto. A grandes rasgos y a primera vista, ¿qué te parece a ti la posibilidad de que hubiese una moneda común, que ya tendría nombre, que sería SUR, dicen ellos, pero para uso comercial, que eso es lo que están diciendo, no sería de uso para las personas, para los ciudadanos, hasta donde uno entiende? Mira, en principio es una muy buena idea porque la unificación de una moneda genera sin duda beneficio al comercio entre los países y también a las transacciones financieras, ¿ya? Pero para que sea efectivo, para que tenga los beneficios que la historia económica muestra en los casos en que ha habido integraciones monetarias, deben haber ciertas precondiciones que se cumplan por parte de las economías que participan dentro del bloque, ¿ya? Y a la base de esas precondiciones están, por ponerlos resumidamente, el control de la inflación, la estabilización de la volatilidad de los tipos de cambio, de las paridades de las monedas entre los países miembros que participan, y también el ordenamiento fiscal. ¿Y por qué razón? Porque para unificar una moneda se requiere que los valores relativos de las monedas locales que participan en esta moneda, que inicialmente, por ejemplo, en el caso del euro, fue una moneda virtual o digamos, nocional, no real. Ya. De hecho, el euro Física. empezó a operar en las transacciones comerciales solamente, tal como se está planteando aquí, varios años antes de que se imprimieran los primeros euros y empezaron a circular en los bolsillos de las personas, como se dice. Ya, pero tú dices tiene que haber ciertas condiciones, orden fiscal, la inflación controlada. Bueno, los dos países que están hablando en este caso, que es Brasil y Argentina, tienen sus complejidades económicas y me quiero quedar con Argentina, que lo que no tiene es un orden fiscal, tiene un nivel de deuda muy alto, tiene un nivel de inflación muy alto, se habla de un 96%, yo no sé actualmente si es que eso es más. Ayer escuchaba a un reportero que decía que tienen 40 tipos de dólares. Entonces uno dice, ¿estarán las condiciones que tú dices se deben fijar? Y ahí la pregunta es, ¿quién las debe fijar? Porque tú me estás hablando del proceso del euro, a la europea, claro, ¿ya? Uno diría, ¿será el mismo estándar si es que se hace esta moneda sudamericana, por ejemplo, o latinoamericana? Mira, la historia del euro muestra que fue un proceso que tomó 20 años, básicamente. Esto no se hace hoy día. Esto no parte hoy día ni parte en 5 años más. O sea, con suerte es algo que va a converger a algo así como la existencia de esta moneda para transacciones bilaterales dentro del bloque en 10 años más, tal vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a requerir ordenamiento de la política monetaria, ordenamiento de la política fiscal y de políticas complementarias para estabilizar el tipo de cambio, reducir su volatilidad y eso toma tiempo, ¿no? ¿Y esos en el fondo son estándares, bases, condiciones que ponen los mismos países que participan del acuerdo? Sí, en general. Porque en este caso entiendo que lo primero que se dice es que se buscaría una fórmula entre Argentina y Brasil y luego poder ir incorporando a los países del Mercosur. Ese sería como el cronograma, si uno quisiera. Claro. ¿Quiénes fijarían las bases para este acuerdo que permitiera darle curso a esta nueva moneda con, no sé, pues algunas condiciones que me imagino tienen que ser parejas para todos? Sí. Mira, en general las condiciones las ponen los países miembros y en general los países que inician. Es decir, por ejemplo, en el caso del euro, las primeras negociaciones ocurrieron entre Francia y Alemania. Y luego de ahí se empezaron a adherir otros países y a adherir a esa. Pero independiente de lo que acuerden, lo que es claro es que hay ciertas como restricciones que impone la economía, ¿ya? La disciplina del análisis macrofinanciero internacional y la historia económica muestran que independiente de que se pueda poner un nivel alto o bajo de inflación como un denominador. Independiente de qué tan exigentes sean. Claro, la realidad es que para que funcione tienen que ser inflaciones bajas y predecibles. ¿Cuánto es una inflación baja? Porque eso es lo que te digo, ahí claro, ¿quién fija el umbral? ¿Qué es bajo? Bajo, yo diría inflaciones de bajo el 10%. Eso es como lo que se... Porque de lo contrario, inflaciones mayores generan un desbalance entre los países miembros del bloque y el resto del mundo. Es decir, esa moneda única estaría sujeta a demasiada volatilidad y cambios en paridad respecto a las monedas del resto del mundo. Claro, entonces, ahí uno pierde se pregunta... también su efectividad como
como moneda de cambio. Ahí uno se pregunta entonces si sería viable, por ejemplo, Argentina entrando a este acuerdo, o ayer leía que Nicolás Maduro había apoyado la idea de esta nueva moneda cuando en Venezuela, no sé en cuánto están hoy día, habrán llegado a estar, ya me perdí, 53 millones de inflación, una cosa así, imposible de uno cuantificarlo. Con esas realidades económicas, ¿tú pones en duda, dificultas que esa moneda fuera viable hoy? O sea, entiendo que hay un proceso, pero si se estuviera haciendo el trabajo, ¿lo ves viable? A ver, el punto de partida es difícil. Ahí respondo toda tu pregunta. O sea, es un punto de partida muy difícil el nivel de desbalances que existen, incluso entre Argentina y Brasil. No estoy hablando ni de Venezuela ni de otros países de América del Sur. Salvo Chile, digamos, yo diría que Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y así. O sea, la lista es larga de países que están básicamente con economías muy desbalanceadas en lo fiscal, en lo monetario, en tipos de cambio, en flujos de capitales, en comercio internacional, en restricciones internas, que hacen la partida muy difícil. Y nadie podría pensar que es al revés, Cristian, porque aquí alguien podría decir, no, lo que pasa es que al tener una moneda común vamos a tener más oportunidades comerciales y por lo tanto ahí va a venir este reordenamiento, las economías van a estar mejor, porque si no, o sea, yo me imagino que todos los países querrían tener la mejor situación fiscal posible, la menor deuda posible, la menor inflación posible. O sea, me imagino que aquí no hay un tema de voluntad. También pienso que esta idea de la moneda tiene que ver con buscar nuevas oportunidades a través de la integración de esta región, ¿no? Claro, el móvil fundamental de tener una moneda común siempre es todo el aumento en productividad que existe por facilitar el comercio internacional entre los países del bloque y también por facilitar la posición negociadora, por decirlo así, del bloque unificado respecto de otros contrapartes de comercio internacional. Entonces, esa es una de las ventajas importantes de una moneda unificada. Y la segunda ventaja importante es que también ordena a las economías miembros, ¿ya?, a orden fiscal y a ceder su política monetaria, que sabemos que, por ejemplo, en América Latina, las políticas monetarias están siempre sujetas a los populismos y a los años eleccionarios. Se sabe en economía y en política, en ciencia política, que una economía que está boyante en un año de elecciones tiene más probabilidades de ser reelegida la coalición dominante. Claro. Entonces, por lo tanto, están todos los incentivos a desbalancear las economías con exceso de gasto, con tasas de interés bajas, con aumento de inflación, porque la inflación la gente la percibe menos dañina que otras cosas. Entonces, yo creo que tiene la ventaja, o sea, si es que esto fuera en serio, ¿ya?, yo creo que va a ser un proceso largo, porque la disparidad entre las economías en América Latina es mucho mayor que la disparidad que existía entre las economías de Europa cuando se inició el lanzamiento del mercado común europeo, que fue como la antesala de la unificación monetaria. Para Chile, ¿una moneda de este tipo pudiera tener algún tipo de ventaja? Pensando en lo que tú dices, que es de las economías todavía, pese a todos nuestros problemas, todavía de las economías más ordenadas, digamos, más estables fiscalmente. Hoy día estamos con una inflación disparada, pero tenemos un buen historial, bastante sana nuestra economía. ¿Puede tener alguna ventaja adicional para Chile entrar en la idea de negociar o avanzar en una moneda como esta? Porque ayer el ministro Marcel no se vio muy entusiasmado, digamos, como que dijo al tiro, no, estamos felices con nuestra moneda propia. Sí. Bueno, ese siempre es un dilema, porque las economías chicas pierden efectivamente su capacidad de ejercer política monetaria con fines de estabilización de la demanda interna, ¿ya? Se cede esto a una autoridad supranacional, que en el caso, por ejemplo, de Europa, el Banco Central Europeo, no sé, que es el equivalente que surgiría en una instancia latinoamericana o sudamericana. Y donde pesan los países más grandes, ¿o no? Claro, además, exactamente. Entonces, y eso es lo que ocurre hasta hoy en el euro. O sea, el peso específico de las opiniones del Banco Central alemán sobre la toma de decisiones del Banco Central Europeo es fuerte. Y hay constante, uno sabe por detrás bambalinas que hay constantes tensiones, porque se sabe que, por ejemplo, el Banco Central alemán tiene una intolerancia a la inflación mayor que el resto de los miembros. Entonces quisiera tener tasas de interés más altas siempre, por ejemplo. Entonces, en este caso puede que la tolerancia a la inflación, al revés, de Argentina y de Brasil sea mayor que la de Chile.
está como dada vuelta. Claro, y ahí en ese caso Chile pesaría menos que esos países que en el fondo tienen economías, no sé si más bollantes que la nuestra ni más sólidas, pero son países mucho más grandes. O sea, la economía de Brasil es 8 o 9 veces el tamaño de la nuestra y la Argentina es 2 veces y media. Esa sería la supremacía sin duda dentro del bloque. Estamos hablando de Argentina y Brasil solos son más o menos 11 veces más grandes en términos de Producto Interno Bruto que la economía chilena. Entonces reitero la pregunta, en ese escenario para Chile, ¿podría tener algún otro tipo de ventaja? Porque por lo que veo, tener una voz que en el fondo se escuche mucho no debiese ser la característica por los tamaños de las economías, pero ¿le podría servir a Chile para algo esto? Yo creo que la estrategia lógica quizás sería no mostrar un gran entusiasmo, participar en las conversaciones iniciales e influir, porque la economía chilena, si bien es pequeña, sabemos que a nivel internacional, en distintos foros económicos y políticos internacionales, tiene un peso más alto que su tamaño. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tenemos una trayectoria más o menos larga, exitosa, económica, y también tenemos, digamos, inteligencia, por decirlo así. O sea, muchos economistas chilenos muy buenos, como por per cápita, incluso poniéndolo así, que han sido influyentes tanto en Chile como en los foros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o el Banco, el BIS, también en la regulación macrofinanciera internacional. Entonces, creo que yo, como estrategia, quizás lo lógico sería participar sin involucrarse demasiado, influir hasta donde se pueda, imprimiendo, digamos, las visiones de Chile y una visión técnica, digamos, que es lo que ha caracterizado siempre nuestras autoridades económicas, y ver a dónde llega la iniciativa, porque en verdad, en principio, si es que resultara algo como una unidad monetaria, ordenaría las economías de América del Sur, porque les forzaría a tener bajos déficits fiscales, bajas tasas de inflación, a estabilizar sus tipos de cambio, y eso todo suena como bien. O sea, es que eso suena bien, pero yo dudo de que los países sean capaces de mantener ese orden si es que hoy día sin eso no son capaces de mantener ese orden. Si no se logra no es magia, no es que mañana digan vamos a ser ordenados y lo vayan a hacer. Pero eso es precondición. Esto no es ideología ni es simplemente hay pasos previos que deben llegar a... Es una precondición, pero cuando eso no se cumple por parte de un país... No podría haber una unión monetaria. No, pero si ya hubiese unión monetaria y un país se desordena, en el fondo, ¿qué pasa? Porque ahí también hemos visto lo que pasa en Europa, con las economías más débiles, más... vulnerables, que han caído en crisis o más desordenadas. Finalmente vemos que están estas grandes economías o más sólidas economías que terminan como prestándole ropa, haciendo salvatajes, tratando de sacarlas adelante, porque no es que los expulsen, ¿no? No se ha expulsado ningún país de la Unión Europea, a pesar de que no ha habido fallas graves en cumplimiento de lo acordado. Digamos. O sea, no sé, estoy pensando en Grecia, por ejemplo. Grecia que ha sido 2014. Un país que ha tenido tremendos problemas, que ha tenido una crisis sostenida, que el 2014 lo vimos con constantes pedidos de salvataje a estos como hermanos mayores, que al final se tuvieron que hacer un poquitito cargo de esa situación. Entonces, claro, tú me dices, Cristian, que se fijan bases, se ponen compromisos, pero si después no se cumplen, y un país se manda una farra y tiene inflación súper alta, un déficit fiscal o mucha deuda... para el resto también empieza a ser un problema. Claro, para el resto es un costo. Sí, o sea, el rescate de Grecia impuso un costo económico para todo el resto de los países miembros y una mayor proporción, de hecho, para los alemanes, en la práctica, por la transferencia de fondos para el rescate financiero del exceso de endeudamiento del sector público en este boom populista reeleccionario. Pero es importante señalar que estos bloques siempre tienen visión de largo plazo. Es decir, los rescates no fueron gratis, fueron con unas condicionalidades tan estrictas o peores incluso que las del Fondo Monetario Internacional, y se han cumplido. O sea, Grecia salió de la crisis y tuvo que reducir el tamaño de su sector público, disminuir su déficit fiscal, bajar la tasa de inflación. Entonces, claro, es un costo, sí, pero apunta a un objetivo de largo plazo al cual se va convergiendo finalmente pese a estos desórdenes. Ya, hasta ahora lo que entendemos es que esta moneda, si es que fuera cierto, como dices tú, o serio, digamos, o que de aquí realmente se empezaran a ejecutar pasos, sería para uso comercial, no para uso de la población, digamos, por lo menos lo que han dicho hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia entre pensar una moneda que solo circule a nivel comercial, un poco lo que tú me dices, los orígenes del euro cuando no era presencial y era como nocional, o es distinto en el fondo cuando ya circula, lo intercambiamos, yo te pago con esa moneda como ciudadano común y corriente? O sea, es muy diferente porque en el fondo reducirlo solo a transacciones comerciales y a ciertas transacciones comerciales probablemente, no las pequeñas, sino que las de ciertos volúmenes, eso va generando
coordinación entre los bancos centrales que participan para que esa moneda común, aunque sea nacional y solo restringida a transacciones comerciales entre los países del bloque, para que esa moneda, el valor que tenga, se vaya estabilizando a través del tiempo, es decir, no sea demasiado volátil, ¿ya? Y mantenga un nivel más o menos parejo en los cambios bilaterales. Es decir, esta moneda común se expresa, por ejemplo, respecto del real brasileño, tiene una paridad. Tiene otra paridad respecto del peso argentino, si es que esos dos fueran los países que iniciaran esto. Y la estabilidad de esas paridades, al comienzo va a ser pequeña, digamos, va a haber bastante inestabilidad quizás, pero si se logra converger a través del tiempo a unas fluctuaciones más o menos esperables, predecibles, en torno a, por ejemplo, en el caso del euro, fueron desviaciones de entre más o menos del 2,25% respecto de un nivel promedio móvil de los últimos 2 años entre los países miembros. Si se lograra llegar a una volatilidad baja, eso ya genera condiciones para el siguiente paso, que es pensar ya en emitir billetes para que también forme parte de las transacciones entre las personas. Cristian, última pregunta. Se habla aquí de que a través de esta moneda uno de los objetivos que tendrían estos países es tener más independencia del dólar. Porque en el fondo hablan de una gran dependencia del dólar. ¿Eso se logra necesariamente teniendo una nueva moneda? ¿O esa moneda cómo se pone competitiva frente al dólar? ¿Cómo se valoriza? ¿Cómo se robustece? Porque pelearle al dólar yo creo que es difícil. Es como la moneda que prima, digamos, y hay otras monedas bien fuertes, no sé, el euro, entre otras, ¿no? Y el yuan próximamente. Y el yuan, que también, bueno, entonces, ¿es pura voluntad o hay que hacer un trabajo para que una moneda como esta fuera efectiva y lograra permitir que países como Argentina o Brasil dependieran menos del dólar? Mira, básicamente es un tipo de cambio, el valor de una moneda, aunque sea una moneda unificada, ¿cierto? Depende de los fundamentales en el largo plazo. Lo que llamamos los macroeconomistas, los fundamentales de una moneda se refieren a la solidez de las economías, que son las economías subyacentes de esta moneda nocional o efectiva, unificada. Y esos fundamentales tienen que ver con el orden económico del gobierno, con la estabilidad de la inflación, con la regulación financiera y estabilidad de la banca y del sistema financiero local, y también con otras regulaciones como las sociales y las laborales. ¿Por qué razón? Porque finalmente un tipo de cambio, en economía lo que decimos los macroeconomistas es que es como el reflejo de un equilibrio general del sistema económico respecto del resto del mundo o de las contrapartes. Y ese equilibrio general, si no está ordenado, no está sano, no es estable y no es robusto, se va a reflejar en una moneda que no sea sana, estable, robusta y que entonces en el fondo no se saca mucho con unificar una moneda por decreto si los fundamentales no están en su lugar. No va a tener ningún valor, no va a ser jamás un medio de cambio internacional ni va a oponer una contraposición o pelear un espacio económico con el dólar, por ejemplo, o con otras monedas más sólidas. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a ver cuánto de esto realmente es una idea todavía, cuántos pasos se pueden dar para poder concretarlo. En el contexto de la CELAC también se van a entregar probablemente más opiniones, más orientaciones al respecto, pero pareciera ser que igual ayer los presidentes como que le bajaban un poco el perfil, como vamos a ver, sería buena idea, pero no sé si está tan delineado el camino. Te queremos agradecer, Cristian Echeverría, por habernos acompañado. Muchas gracias, Carla. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Igualmente. Nos vemos.